Hola, Hola. estamos saliendo del hotel de Puerto Viejo y vamos camino ahora a Bocas del Toro. A un nuevo Sí, capítulo. nos está esperando el shuttle que nos llevará a cruzar la frontera. Nos vamos a demorar cerca de 3 horas y media. Acá estamos en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Y esto para cruzar tenemos que atravesar ese puente, ya que ese río divide el país de Costa Rica con Panamá. Y antes de cruzar debemos pagar un impuesto acá en Costa Rica de 5.000 colones por persona. Así que pagamos y cruzamos. Nos demoramos una hora Desde Puerto Viejo desde hasta Puerto acá. Viejo hasta acá. Quedan 2 horas y media más. Ahora nos vamos a Panamá. Vamos a cruzar con otra persona. Chao Luis. Pura vida. Nos vemos el 5. Pura vida. Aquí, sácale aquí. Acá está el número del shuttle para cruzar a Bocas del Toro. Nos vemos, pura vida. Chao. Acabamos de cruzar migración en Costa Rica y ahora vamos a cruzar el puente para luego ir a migración de Panamá. Lo que es yo, voy con la herida vendada. Muy bien. Estoy mejor. Igual es más cómodo para Es más, sí, es mucho más cómodo tenerla vendada por cualquier cosa, un bicho, una infección. Y el amoroso me lleva la maleta. ¿Cómo se llama este río? Sisaola. Costa Rica, Panamá. Con la derecha. Aquí estamos en Costa Rica y ahora en Panamá. Panamá, es una hora más. Ah, cambió de hora. Cruzamos. Cambió la hora inmediatamente. ¿Una hora más? Ya estamos en Panamá. Cruzamos la línea amarilla. Y ya pasamos por migración. Ojalá tener a mano el comprobante del hotel donde uno se va a quedar. Porque acá no había mucha señal y Cristóbal apenas lo pudo descargar. Así que recomendación, tenerlo con un pantallazo. Ahora nos vamos hasta el puerto para ir a Bocas del Toro. Falta poco. Cada vez menos. Estamos esperando aún acá en la frontera, ya cruzamos Panamá. Esto es como una posta. Nos trae un shuttle desde Puerto Viejo hasta la frontera con Panamá. Después cruzamos, hacemos el papeleo y nos toma otro shuttle desde la frontera de Panamá hasta el puerto, donde tomaremos una lancha para ir a Bocas del Toro. Nos tocó lluvia y yo estoy adentro esperando a que toda la gente llegue. Bueno, ya tendrá que parar. Llegamos. Llegamos al Mirante. Ahora tenemos que tomar la lancha y nos vamos a Bocas del Toro. Aprox 20 minutos. Un poquito más tal vez. Estamos saliendo a la isla Colombia. Llegamos a la isla Colón de Bocas del Toro. Ahora estamos caminando al hotel, que está en la misma cuadra. Estamos vía al principal. lado, en verdad, el puerto está aquí, al lado de la estación de policía. Y el hotel estará a 1 minuto. Bienvenidos a Bocas del Toro. Llegamos. Nos instalamos recién en el hotel. Estamos acá en Tropical Suites. Está bien rico el hotel, una buena piscina, buenas vistas al mar. Está precioso, sí. Tiene una buena piscina y para comer frente al mar, una vista y reposeras. Pero ahora vamos a ir a recorrer primero, que yo no conozco este lugar. Vamos a conocerlo juntos y después tal vez nos da tiempo para ir a echarnos, tal vez. Ahora estamos en una calle un poco más interior. En verdad el pueblo es súper chico, tiene como 4 calles paralelas y unas 6 calles más en perpendicular. Y yo hace 10 años, cuando estuve acá con amigos, me quedé en ese hostal, ¿Cuál? que no sé si seguirá siendo hostal, esa, La que hice. donde está el jeep. ¿Qué se siente venir después de 10 años? Wow, muchos recuerdos. Y sabes que esta calle la están arreglando porque no era
de tierra. Encontramos al fin un lugar para comer. Hay muchos lugares para comer, pero la Cata quería comer hamburguesa. Y en verdad hay hartas cosas aquí para comer, como que tengo ganas de muchas cosas. Así que nos quedamos en este, porque venden mucha comida marina, pero aquí la señorita quería comer hamburguesa, a pesar de que comió ayer o antes de ayer. Y en este lugar, estos son los precios. La carta es súper grande, en verdad. Cacha esto. De todo, pastas, de lo que quieras comer, hasta sushi, lasaña. Ojo que un balboa es $1. ¿Tú qué vas a pedir? Yo creo que voy a pedir esta. No. Vuelve a la vida. ¿Cuánto es el valor? $13. $13. Y yo me voy a pedir la famosa, una hamburguesa, 3 quesos y sale casi $12. Llegaron nuestros platos y yo es que amo el queso. Y miren esto. No, oye, yo quiero probarlo primero. Perdón. Oye, soy yo primero. ¿Te pican las papas? Y una balboa. Esta es la cerveza de Panamá. Una de las típicas. Oye, balboa de hecho es el tipo de cambio, ¿no? Es la moneda de Panamá. Sí. El balboa. Van a ser las 6 de la tarde. Acá se oscurece un poco más tarde. Estamos al lado, en verdad, de Puerto Viejo, pero se oscurece un poco más tarde porque tenemos una hora más. ¿Verdad? Por eso. Es por eso que van a ser 20 para las 6 de la tarde y todavía hay sol. Día lunes. Wow, qué difícil encontrar algo y además con lluvia que permite ir a bailar. Parece que no se puede. Así que creo que será todo por esta noche. Regaloneo de mi chancho. A ver cómo te quedó tu tablita para mí. De quesos con antipasto. un antipasto, sí. Y vinito. Con... Bueno, no se ve. Está oscuro el mar ahí. Y regaló un trueno. Bueno, sí, relámpago. Y relámpagos. Oh, no, eso fue un relámpago. Buenos días y bienvenidos a un lluvioso Bocas del Toro. Recién salí, apenas me desperté para ir a la farmacia y estaba cayendo el agua con balde. Ahora iremos a tomar desayuno y veremos qué podemos hacer. Si podemos ir a algún lugar. Mira las vistas que tenemos al tomar desayuno. Chuan. El hotel es con desayuno incluido. Podemos elegir uno de estos platos que incluye un jugo o un café. Y estamos tomando desayuno y anda una pareja de delfines nadando. ¡Ay, qué regalo más grande! Esta cosa así me emociona. Mira cómo salen, son dos. Los delfines me vienen a dar un regalo porque los delfines no se ponen acá. Van a otro lugar al tour a ver delfines y están aquí. O sea, qué mejor regalo que estar tomando desayuno y que los delfines me digan feliz cumpleaños al frente. Llegó el desayuno. Empezamos el desayuno cumpleañero. Huevos pochados con aguacate, que le dicen acá, salmón ahumado, frutita. Se ve bien bueno. Yo pedí un omelette verde que tiene espinaca y queso de cabra fundido y una salsa de tomates dulce. La lluvia no nos da tregua. Está lloviendo fuerte como para salir. Bueno, ojalá pare en algún momento. Aún es temprano, son las 11 de la mañana y trataremos en un rato más de ir a Playa Estrella. Ahora sí, más equipados para ir a Playa Estrella. Ha parado un poco la lluvia, pero va a llover todo el día, así que vamos a protegernos un poquito más del agua. Estábamos a una cuadra de la plaza y que allá atrás se ve la plaza y de ahí salen los buses, el transporte público que te lleva hasta Playa Estrella. Te deja en otro lugar, en otra playa. Hay que hacer un mini trekking para llegar a Playa Estrella. Sale, mira, vamos a consultar ahora.
nos han dicho que cada 1 hora y también cada 1 hora y media. Ahora vamos a verificar la frecuencia. Ahí viene Cristóbal con la información del bus que se toma ahí, parece. O parece que no, su cara no lo veo muy convencido de que ahí se toma el bus. Ahí está preguntando de nuevo. Vamos preguntando. Llegamos a donde se toma el bus hacia Bocas del Drago. Sale con frecuencia de 1 hora aproximadamente. De hecho ahí, derecho, se está viendo el bus. Vamos a ir al hotel rapidito a buscar unas cosas y nos vamos. $2.50 cuesta el pasaje hacia Bocas del Drago. Y ya estamos dentro del bus. Llegamos. ¿Qué hora es? Son las 12:35. El bus sale en 10 minutos más hasta Bocas del Drago. Y partimos. 12:45. Vamos a ver cuánto nos demoramos. Sí. Yo creo que entre 1 hora y 45 minutos, pero vamos a estar comentando. Acabamos de llegar a Bocas del Drago. Y vamos caminando a Playa Estrellas. Sí, es un senderito, mira, nos demoramos como 40 minutos más o menos desde el pueblo de Bocas. Son 18 kilómetros y te vienes casi que por la selva. Son las 1:24. Y hay micros de regreso cada 1 hora. A las 2, 3, 4, 5, 6. Así es. Esto es Playa de Bocas del Drago, pero nosotros vamos a caminar hasta Playa de las Estrellas. Mejor tomamos una lancha porque el camino estaba un poco inundado. $2 cuesta la lancha hasta Playa Estrella. Acabamos de llegar a Playa de las Estrellas. Ahora vamos a caminar un poco por acá. Vamos a ir al sector donde se ven más estrellas. Sí, nos dijeron que esta es la Playa Estrella, pero ya más al fondo se pueden ver más. Sí, y también almorzaremos por acá. Traigan cambio para el taxi. Hay hartos lugares para comer por acá, para venir a pasar la tarde. Espero que estén abiertos, algunos se ven cerrados. Al menos ese está bien. Sí, el que pasamos recién está abierto. Qué rico, estamos en un lugar súper aislado, bien lejos de todo. Hola. Hola, dice el cartel allá arriba. Aquí también podemos almorzar. Sí, mira, y esos son los precios. Langosta, dependiendo del tamaño, imagino, hasta $50. De centolla, $30. Pescados, filete de pescado, filete de pollo. Seguimos caminando hasta el sector donde se ven las estrellas. Está relajado acá, está bueno. Y sabes que mira, ya, qué lindo sería que estuviese totalmente despejado, pero la temperatura está perfecta. Sí. Por la lluvia. Parece que acá ya se empiezan a ver las estrellas porque hay más personas en el agua. Aquí está la estrella. ¡Hola, estrellita! ¿Cómo está, estrellita? Oye, las estrellas de mar no hay que tocarlas. Ni sacarlas del agua. Ni sacarlas del agua. Menos sacarlas del agua. Si no, las matas. Está cayendo una leve llovizna. Al fin pudiste entrar a ver la estrella. Regalito de cumpleaños. Pero sabes que no hay tantas como yo pensaba. Debe ser por la lluvia o por la temporada, porque he visto videos en donde hay montones de estrellas acá. De eso yo creo que la lluvia. Están muy lindas, son como esponjosas, hay distintos tipos de estrellas. Esta es como gordita y tiene Puntitos. puntitos perfectos. El lugar está súper bonito. Y muy Palmeras, tranquilo. palmeras al lado del mar. Y el agua quietita, muy tranquila. Y Mira, y acá hay unas personas que estarán de vacaciones, me imagino, en sus yates, en sus veleros. Qué ganas de tener un velero así y recorrer el mundo y quedarte estacionado en una playa por varios días. Importante alcanzar el bus, porque hay un montón de buitres. Si te quedas solo acá, eres comida de los buitres.
recuerden, si ven una estrella de mar, por ningún motivo tocarlas y menos sacarlas a la superficie. Y menos sacarlas a la superficie. Aquí hay algunos, el por qué no. Pero en general yo creo que cualquier animal no hay que tocarlo. Simplemente a una distancia prudente. Como estamos en Playa Estrella, hay varios locales como este para almorzar. Y no hay nada más, así que vamos a almorzar acá. Y nos pedimos unas piñas coladas. Que está bien buena la piña colada, está bien rica. Y el valor es de $5. 5 dólares. 5 balboas, pero Recuerden las que la balboas balboa es lo mismo que el dólar. el dólar, sí. Y la comida, muestra del otro lado. Esa es la lista de comida y los precios. Yo me pedí, en verdad nunca en la vida, he comido langosta. Me pedí una langosta de 15, Cristóbal un filete de pollo. No, me pedí un filete de pescado. Ah, de pescado, ¿verdad? Por 12. Y todos tienen acompañamiento de arroz, ensalada y patacones. Oye, vamos a ver qué tal la langosta. El día del cumpleaños hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Una de ellas Totalmente. es comer langosta. Y ¿Será tomar rica? mucha piña colada. Llegaron nuestros platos. Oye, y mira el plato de la Cata. $15 esta langosta. Oye, yo nunca en mi vida he comido langosta. A mí, no quería contar, pero a mis 32 años va a ser mi primera vez que voy a comer langosta. Ni siquiera sé cómo se come. ¡Ah! Sabe bien. Y este es el mío. Yo pedí algo simple. Pedí un filete de pescado. Está apanado, con patacones, arroz y ensalada. Terminamos de almorzar, no queda nada. Y Cristóbal se metió al agua y encontró una estrella. Ahora nos vamos en una lancha directo al pueblo de Bocas. ¡Ay, un perrito! Está surfeando. Está haciendo stand-up paddle. Nos vamos de regreso. Mira, vamos a tomar el tiempo. ¿Cuánto se demorará? ¿A qué hora lo tomamos? 4:18. A las 4:18. ¿A qué hora llegamos al pueblo de Bocas? Y la lancha que nos traía desde esta playa Estrella hasta donde nos dejó el microbús costaba $2. Más los 2,5 del bus son $4.50. Se nos cobra el doble, pero nos lleva directo. Y estábamos en la playa y estaba esta lancha justo en la playa. Y preguntamos, oye, ¿para dónde van? Y dijo, no, al pueblo de Bocas. Y nos subimos. No está planeado. Yeah, y'all me love when you wind up your ass. Yeah, y'all me love when you wind up your ass. Yeah, y'all me want you fi bubble 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 bubble. Y'all me want you fi bubble 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 bubble. Y'all me want you fi sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. La lancha nos va a dejar al lado de nuestro hotel. Ese es nuestro hotel. Nos demoramos media hora. Son 10 para las 5 de la tarde. Y nos cobró $8. Desde allá, desde la playa de Estrella, hasta al lado de nuestro hotel. Oye, parece que este es el lugar como paradero de taxi Que acuático. hay muchos paraderos de taxi. Vas caminando por la calle de Boca y te encuentras muchos embarcaderos con taxis que te llevan a distintas partes. Esta construcción desde el barco se veía súper grande. Bueno, ya es súper grande en verdad. Me tinca que va a ser algún hotel. Y supermercados como este está lleno. Todo Bocas, de muchos. Estamos a una cuadra del hotel. Oye, pero antes vamos a pasar a reservar el tour para mañana. Mañana vamos a hacer el tour hacia la isla Zapatilla. Hoy hay un poco más de movimiento, pero un poquito. Es martes, ayer era lunes y estaba bien calmado todo. Hay muchas agencias de turismo en todas partes, pero nosotros ya lo tenemos hablado y reservado con Nino. Así que vamos a pagar ahora. También hay un montón de lugares donde se puede reservar los shuttles que te llevan a distintos lugares, como a Costa Rica, ya sea a Puerto Viejo e incluso a la capital, a San José. Creo que vi el precio en cerca de $80 desde Bocas del Toro a San José.
Y al final se ven algunos rayitos de sol. Al final siempre sale el sol. Con la Cata bajamos al restaurante del hotel. Se pidió un... ¿Qué pediste? ¿Un filete? Sí, un filete. Y yo un pork belly. Se ve bien rico. Huele bien. Terminando el cumpleaños. Terminamos mi día, el día especial, empezando con el día especial y terminando especial. Sí, nos vamos al hotel ahora porque ¿Mañana? Porque mañana hacemos el tour a Cayo Zapatillas. A las 10 a.m. Así que, buenas noches. Amanecimos nuevamente con un día algo lluvioso, pero menos lluvioso que ayer. Vamos a tomar desayuno. Yo me pedí lo mismo que ayer porque estaba muy bueno. Oye, vamos a tomar desayuno y luego vamos a avanzar un par de casitas más allá para ir a tomar la lancha que nos llevará al tour hacia Cayo Zapatillas. Y nos vamos al tour 9:38. Parece que vamos un poco atrasados, pero queda al lado. Vamos a hacer el tour al fin. Nos falta un poquito de sol, pero no importa. No importa, no importa. Todo se disfruta. Y llevamos una mochila, incluye agua, pero yo llevo agua por si acaso. Llevo el plástico para taparnos por si nos toca lluvia en algún momento. Vamos a ver si podemos volar el dron, toallas. Nos pusimos repelente para los mosquitos antes, que ayer nos picó por todas partes. Así que vamos. Acá llegamos. A la agencia de turismo. Acá lo tomamos, sí. Acá. Está al principio, donde nos dejan el bote desde el otro puerto. Ya vamos saliendo y nos tocó lluvia, pero no importa. Que subirse la lancha ahora. Y ya vamos a partir. Oye, realmente no sé dónde será donde nos moquemos menos, pero ya estamos acá. Ya salimos, estamos listos con nuestro salvavidas. Salvavidas. Nos vemos hermosos. Nos vamos con lluvia, ojalá no nos mojemos tanto. Yo ya tengo mi pierna cubierta. Y partimos como a las 10:10 más o menos. Sí. What is life if you don't have room to grow? Each day's an open door. Chicos, el primer punto es para ver los delfines. Vamos a esperar unos minutos para localizarlos. Vamos a empezar a ver los delfines. Este, Cata, es el punto de avistamiento de delfines y nos dijeron que siempre se ven. Ojos bien abiertos. Así que deberíamos verlo. A menos que la lluvia haga que se esconda. Estamos buscando delfines, pero no aparece nada. No, están durmiendo. Está difícil la misión. Parece que no vamos a poder ver delfines. Pero ayer te fueron a saludar al hotel. Sí, me dijeron feliz cumpleaños en la mañana, tempranito en el desayuno. No hemos visto delfines aún, pero aparecerá un perezoso por acá. Ahí hay un oso perezoso. Arriba del manglar. Se ve, ahí está. A falta de delfines, entonces vinimos a ver el perezoso. Pero escuché por ahí que habían aparecido delfines en algún lugar. Es importante mencionar que ellos están libres acá, o sea, es su casa, así que pueden nadar y andar donde quieran. Así que puede que uno lo pueda ver aquí, ¿no? Y el océano es muy grande. Sí. Se vio el primer delfín. Ahí está. ¡Ay, cosita! Ahí está. Sí. Son animales silvestres, algunas veces se muestran, otras veces no. Hoy día nos tocó solamente, mira, ahí está. Por ahí estaba. Nos tocó una pincelada pequeña de los delfines. A la mano izquierda es el restaurante Cayo Coral, se llama Jasmine. Aquí normalmente hacemos una parada de 15 minutos para reservar la comida para más tarde. Ahora se bajaron 15 minutos para reservar el almuerzo. Solamente reservarlo, no pagarlo. Y luego nos vamos a Cayo Zapatilla 2 horas.
Ahí anda Cristóbal. Llegamos a Cayo Zapatilla, vamos a ir a caminar la isla, 1 hora de caminata. Esto se llama Isla Bastimento y todo el conjunto es Cayo Zapatilla. Las nubes y la lluvia nos dejan ver el color precioso que tiene esta isla, es muy lindo, pero al parecer en un rato más debería parar la lluvia. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser caminar, recorrer la isla completa. Son las 12:17 y nos demoramos cerca de 1 hora en dar la vuelta completa a la isla. Y es cosa de suerte, chiquillos. Yo he venido antes a este lugar y me tocó un día precioso. La isla y el mar son espectaculares. Pero también hubo días que me tocó un poco de lluvia. Entonces es cosa de suerte. Que todo el año llueve, Sí. y que en febrero y marzo es la temporada donde hay un poco menos de lluvia, pero igual te puede tocar, ojo. Esta isla no está habitada y acá fue donde grabaron la primera temporada de el reality Survivor, que si no me equivoco fueron los primeros realities que se hizo. Cuando llueve, como hace calor, no es necesario andar con capa, pero la Cata se tiene que cuidar su herida, así que andamos con capa y yo estoy solidarizando con ella. Puedes sacártela, amorcito, da lo mismo. Sácatela, No, sácatela. voy a estar igual que tú. da lo mismo. Al fin paró la lluvia, por lo menos un ratito que nos permita caminar sin las capas. Y asoman algunos rayitos de sol. Mira, hay unos claros en las nubes. Qué bacán. A Cristóbal lo va. El agua la va a mojar. Se supone que la isla no está habitada, pero hay algunas construcciones. Me parece que guardaparques se quedan acá. Está muy lindo el sendero. Está precioso, está muy bello. De verdad, si es que vienen para acá, les recomendamos 100% caminarlo, dar la vuelta a toda la isla, Está muy lindo. ya sea antes o después de disfrutar de la playa. Pero no se pueden perder este recorrido. Si pueden, traigan el repelente, porque hay hartos mosquitos. Hay harto mosquito, nosotros nos Sí. pusimos repelente en el hotel, pero no quisimos traer para evitar andar con tanta cosa. Así que crucemos los dedos para que no quedemos tan picados. Hay full naturaleza en esta isla, tanto que crecen plantas sobre las palmeras, o en los troncos de las palmeras. En todas las palmeras con plantas. Hemos caminado casi la mitad del sendero y llegamos a esta playita. ¿Tienes muchas ganas de tirarte al agua? Bueno, yo digo que la Cata es una lobita marina. Así le digo yo. Porque pasa metida en el agua. Una lobita de mar. Y ahora, para cuidarse la herida, ha preferido no mojarse. A pesar que hay doctores que dicen que el agua de mar puede hacer bien. No me quiero arriesgar. Mejor no arriesgarse. Ya el agua de la ducha hoy día me dolió. Oye, estamos en la playa y empezó a salir el solcito. Todavía hay nubes, pero hay algunos claros de sol. Comenzó a caer un poquito de agua, así que nos vamos de la playa y vamos a continuar con el sendero. Partimos por acá y hemos recorrido todo esto y ahora nos devolveremos por el centro de la isla hasta nuevamente llegar a ese punto. ¿A dónde vamos? Espero que no nos encontremos con un cocodrilo por acá. Avanza. No, sigue tú. Avanza. ¿Por qué te dio miedo? No tengo idea a dónde vamos y es largo el camino. No para, mira. ¿No? Llevamos un buen rato caminando por este senderito. Me imagino que vamos a llegar a alguna playa. Suena, se escuchan olas. Llegamos al fin de la pasarela. Y claro, llegábamos a otra playa. Pero aquí no anda nadie, ¿eh? Parece que nadie se mete por esta pasarela. Porque playa tampoco hay. No, acá no se ve. Directo al mar. Sí, no. Oye, hay buenas olas. Me imagino que tiene que haber algún arrecife por ahí.
Hace 10 años, cuando yo estuve acá, ese muelle no existía. No había camino, ¿no? No había sendero demarcado como este. O sea, había un sendero. Estas cosas parecen serpientes. Sí. Una serpiente, casi la piso. ¿La viste? Ahí va. Yo te vi. ¿La ven? Oye, casi la piso, pensé que era una ramita. Me voy a morir. Sí, hay serpientes aquí, parecen ramas, la café larga. Ya, pero... No sé. Ya, oye, pero ¿qué te asustas? Si el que casi la piso, Sí, piso fue yo. estaba delante, tú pasaste delante mío y yo estaba aquí y me corrí para atrás y después pensé que atrás también podían haber serpientes. Mira, ahí está. ve? Se va moviendo. Ojalá que no sea vengativa, porque pasa muy desapercibida. Mira cómo se mueve. Qué loco el movimiento, es flaquito. No sé si será venenoso, no tengo idea. Caminamos por el sendero y vi unos árboles que estaban con una cinta rosada. No entendía de qué era, pero ahora sale aquí y está explicando. No requieren la cinta color colocada, son una parte importante de nuestros estudios de nidos. O sea, es un estudio de nidos. Oh. Mira. Claro, vienen a anidar acá las tortugas. Qué bonito. Ya llegamos al muelle, nos queda media hora más. Vamos a ver si disfrutamos un poco la playa. La serpiente que vimos se llama bebuquillo. Y venenoso. No es venenosa. Me dijeron que no había serpientes venenosas acá. Recomendaciones. La playa que está al lado del muelle es el inicio. Si empiezan a mano izquierda, la primera playa que van a ver es la más linda que hay acá, por si acaso. Ya después pueden seguir haciendo el recorrido tranquilamente, pero para que lo sepan. Nos acabamos de dar cuenta de algo. ¿Se acuerdan que dijimos que las cintas rosadas o rojas son estudios de nidos de tortugas? Y ahora mirando acá, miren, tiene toda la forma de ser el huevito. Y de hecho hay muchos. Mira, hay bastantes. Sí, efectivamente lo que vimos fue el cascarón de las tortugas. Pero me estaba comentando acá el guardaparque que lo más probable es que sea que el mar se las trajo para acá. Y que hace 15 días atrás, así un día como esto, hace 15 días, empezaron a salir las tortugas por acá a caminar y todo el mundo sacándole fotos. Qué rico, Y- qué bonito, ¿eh? Que la época que más salen las tortuguitas, junio, agosto y septiembre. De hecho se lo mostré porque me dijo, no hay. Se lo mostré lo que grabé y le saqué foto. Me dijo, ¿dónde viste eso? Para allá. Y sí era. Ya, ahora nos vamos a subir a nuestra lancha y nos vamos a ir a almorzar. 2:30 en punto, vamos saliendo. Llegamos a nuestro restaurante, así que ahora almorzaremos y seguimos. 3.26. Llegamos a almorzar al restaurante Jasmine. Estos son los precios. Pedí un pescado entero frito. Lo voy a compartir con la Cata. Llegó el almuerzo que lo vamos a compartir para después comer en el hotel o no sé dónde. Con patacones y arroz con ensalada. Oye, ¿qué pez será? Mira, tiene dientes. Ay, no. ¿Será una piraña? No sé. Ay, qué horrible. Hola. Y una balboa por 2.50. ¿Cómo estaba el almuerzo? Nos comimos un pescado entero frito. Ah, No súper rico. estaba frito, ¿no? Tenía más pinta de más sabor de pescado asado. Oye, ahora nos vamos a ir en un par de minutos más. Volvemos a la Isla Colón, al pueblo de Bocas. Y nos quedan poquitas horas acá en Bocas del Toro. Oye, importante que acá, bueno, tienes la opción de uno almorzar, ¿ya? Pero también tú te puedes traer tu comida, te sientas aquí y comes, ya está. Por si acaso, una opción también. Y nos fuimos. Vamos a ir a ver estrellas de mar. Llegamos a un lugar que se llama Hollywood, donde se pueden ver estrellas de mar.
toca la mano derecha. Ahí se están viendo. Se están viendo las estrellas. Están más chicas que las que vimos ayer. Ayer estaban grandes. Pero aquí vimos muchas más que ayer. Sí, habían hartas bebés. Son pequeñas estas estrellas. Oye, sí, no es que sean bebés, son una especie de pequeñas. Y la de Playa Estrella es otra especie y donde están en bancos de arena. Estas están sobre coral. Y se mueven, hicieron la conferencia como el caracol. ¿No sabías que se movían así? Igual eso es rápido, encuentro. Así como un caracol. ¿Como un caracol? Sí. Se mueve muy lento el caracol. Ya, pero igual se mueve, se nota. Yo pensé que en las estrellas no se podía notar el movimiento de las estrellas. Acabamos de terminar el tour. Estuvimos en Hollywood, donde se ven muchas estrellas de mar. Y eso fue lo último. Y terminamos y nuevamente se pone a llover. Así que terminamos con lluvia, pero pudimos hacer todo porque no llovió mientras hacíamos las cosas. Y pudimos ver todo. Llegamos. ¿Qué hora es? Son las 5 de la tarde. Justo a la hora que nos dijeron que terminaba. ¿Qué te pareció el tour? Yo por lo menos lo hiper recomiendo. Con lluvia, sin lluvia, está bien bueno. Con lluvia le pone un poco más de aventura. Sin lluvia y con sol también es rico. O sea, es mucho más rico porque se ven los colores de las aguas. Bien repelente y sí, estuvo bonito, bueno. Ahora nos vamos al hotel. Y saldremos después a comer, a tomar algo, porque esta es nuestra última noche acá en Bocas. ¿Listo, campeón? ¿Todo listo, Nino? Muchas gracias. Oye, acá con Nino contratamos el tour. ¿Todo bien? Todo súper bien. Les voy a dejar el número de teléfono acá de Nino. Listo, listo. ¿Ya? Y bueno, justo acá en el muelle está la agencia para contratar los tours. Así que llegamos. Se los hiper recomendamos este tour. Sí, está muy bueno, bonito, ¿no? Y de hecho recorran la isla. Así que de verdad hagan este tour. Y si pueden hacer el de escudo de Veraguas, Sí, no, pero nosotros lo queremos hacer, sí. no lo conocemos. Hemos visto videos, es un poco caro, $150. Sí, $150. Pero lo que hemos visto es maravilloso. Así que nos va a quedar pendiente para una próxima oportunidad. Ahora solamente son, o sea, no solamente, son $30, no deja de ser, pero ni comparado con 150. Última noche en Bocas del Toro. ¿Qué nos prepara la noche? Ir No a lo comprar sé. imanes y cositas para después ir a comer algo. Así que vamos. Llegamos al Gran Hotel Bahía donde nos recomendaron pasta y pizza. Vamos a mirar a ver si es que comemos acá. Nos vamos a otra parte. Y nos quedamos acá. Llegaron nuestros platos y el mío está tremendo. Miren, es una montaña de fideos con boloñesa. Y llegó mi pizza, lo mejor de todo. No. Pedí uno de pepperoni. Pepperoni. ¿Y esta cuánto costaba? $8. Mis Está fideos. bastante bien. No sé cuánto cuestan. Yo estoy en proceso de nutrición, así que tengo que comer. Quiero comentar que la pizza acá en Hotel Bahía, sí, así se llama, está pero muy buena. Si quieren comer pizza en Bocas del Toro, Está buenísima. está muy buena, recomendada. Sí. Completamente recomendada. Y mis fideos también están buenísimos. Muy buenos. No. Lugar muy recomendado para comer pizza Pastas y y sí. Guatita llena. Ya, vamos. Muy llena, estaba Vamos muy bueno. a ir a algún barcito a tomar algo y nos iremos a acostar porque nos queda, no, ¿qué nos queda? Se nos acaba este viaje a Bocas del Toro, así que vamos a aprovechar lo último que queda. Amaneciendo en Bocas del Toro. Van a ser casi las 7 de la mañana y ahora nos vamos. Así que esperamos que les haya gustado este video.
Y tengan en consideración Bocas del Toro para venir de vacaciones. Es un excelente lugar, muy lindo. Pero es que mira esto, está el pueblo, es como estar sobre el agua, todo está sobre el agua. Sí. Los restaurantes, los hoteles, está genial. Los taxis, los Uber son solamente botes que te llevan a distintas islas. Lo encuentro muy, muy, muy entretenido, muy choro. Y bueno, tengan en consideración el clima. Hay mejores temporadas que otras. Por ejemplo, en febrero, marzo es muy buena temporada para venir, donde baja un poco las precipitaciones, pero al estar en el Caribe siempre te puede llover. Así que consideren eso y también tengan en cuenta que la lluvia nunca puede ser un impedimento para hacer cosas. Como nos pasó a A nosotros. nosotros nos tocó lluvia y lo pasamos muy, muy bien. Así que esperamos que les haya gustado este video. Denle un gran me gusta si les gustó, suscríbanse al canal si no están suscritos y nos vemos en una nueva aventura en La Vida es Viajar.